Bueno, comentar antes de nada que, por favor, que tienen todos los asistentes la posibilidad de lanzar esas cuestiones que intentaremos responder un poco al final, bueno, sobre el reglamento. Todo el mundo que está aquí, imagino que es apasionado del tema de inteligencia artificial, del reglamento, de saber qué es lo que se va a hacer dentro del sector, ¿no? Que estamos todos muy expectantes. Presentar un poco por nuestra parte. Yo soy José María del Río, soy el director de las bases de datos de Soluciones LegalTech aquí en Economies and Juris y sobre todo pues darte la bienvenida aquí, Javier, bueno, al webinar, al medio, a lo que sea. Te voy a hacer una breve presentación. Porque hoy, bueno, estamos aquí con Javier Fernández Laschetti, socio del Zaburu y director del área de negocios y contratos, además de profesor del IE Law School, un auténtico experto en inteligencia artificial y, por supuesto, en el reglamento, que hoy vamos a desgranar un poquito. Vamos sobre todo a hacer, como decíamos, ese mapa del tesoro, ¿no? Eso, hacia dónde nos está llevando este reglamento, más que hacer un análisis de punto por punto, que ahora hablaremos lo eterno que es el reglamento. Es un poco ir ayudando y ir llevando a los asistentes hacia esos pequeños tesoros que nos deja esos pequeños highlights o puntualizaciones que nos deja el reglamento. Te doy un poco la palabra. Sí, pues muchas gracias, José María, y muchas gracias a Economics and Juris por ofrecerme la oportunidad de tener esta charla. Y es eso, es una charla, no pretendo dar ninguna lección magistral. Hay muchos libros, hay muchas publicaciones, las va a ver, etcétera. Yo creo que la pretensión de esta sesión es dar un paseo por la regulación de la inteligencia artificial, por el reglamento y por otras normas que están relacionadas con ella y ver un poco, bueno, desmitificar algunas cosas y ver un aspecto que no he visto en otros artículos y otras publicaciones que ha habido, que es el de las oportunidades que nos ofrece el Reglamento de Inteligencia Artificial y las normas de la Unión Europea. Sé que han sido y son habitualmente denostadas las normas de la Unión Europea, especialmente en relación con la inteligencia artificial, pero yo creo que hay algunas oportunidades. Por eso hablaba de lo del mapa del tesoro, porque creo que si se utiliza bien, puede ofrecer grandes oportunidades, no solo para los desarrolladores, sino también para los implementadores de sistemas de IA, que implementadores son todos. O sea que vamos allá con ello. Sí, Cuando además, tú, bueno, cuando tú yo quieras. como implementador de muchos de estos sistemas estoy súper interesado. O sea que yo creo que vamos a empezar un poco por comentar pues, de manera general de dónde estamos, ¿no? ¿Qué es Claro. el IA Act o el AI Act que también se ha hablado así? ¿Qué contexto tiene? Pues un poco hablar de inteligencia artificial, Mm. hacer esa Bueno, estructura general. sí, sí, bueno, vamos a verlo, aunque se ha acuñado ahora este término de AI Act o Ley de Propiedad Intelectual. Yo creo que en un intento de la Unión Europea de dar un poco más de peso a la normativa que emite, es un reglamento con toda la importancia que tienen los reglamentos. Y ahora haré una referencia a esto porque hay una cuestión general de derecho de la Unión Europea que hay que considerarlo en esto que tiene su implementación. Bueno, hace unos meses, Eric Schmidt, que era pues, el antiguo CEO de Google, dio una conferencia en Berkeley hablando de estos temas de inteligencia artificial y dijo una frase que se me quedó grabada porque es graciosa, significativa, que dijo, al final los abogados siempre ganan. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Bueno, naturalmente él supongo que estaba siempre sometido o a cierta presión por parte de los abogados de Google, pero lo que quería decir con esto es que queramos o no queramos, pero debemos querer el que exista algún tipo de regulación. Y esa regulación afecta a todos los aspectos de la vida, incluido a la inteligencia artificial. Esa idea de dejemos que se desarrolle libremente y luego ya veremos y tal, pues que está extendida primero, no es muy lógico ni se aplica en otros campos. Es decir,
Nadie piensa que cuando se monta en un avión no existe una regulación de cómo se construyen los aviones, de cómo se vuela por el espacio, etcétera. Entonces, vivir en un mundo sin regulación es absolutamente imposible, Mm, inviable. Bueno, pues debe existir una regulación. ¿Qué modelos tenemos en el mundo? Bueno, se ha hablado con el modelo chino, el modelo norteamericano, el modelo europeo. Un modelo chino que dicen que es mucho más permisivo, etcétera, etcétera. El otro día leía un artículo de Financial Times vía Jorge Morel, muchas gracias Jorge, donde hablaba de la regulación que están teniendo en China sobre inteligencia artificial para crear una inteligencia artificial socialista que defienda los valores socialistas. Entonces, bueno, había ahí una serie de cosas muy graciosas, incluido la omisión de respuestas o de preguntas y respuestas que se refieren a la comparación de Xi Jinping con Winnie the Pooh. Pero bromas aparte, hay una regulación en China, y luego también hay sentencias interesantes en China sobre inteligencia artificial, o sea, ujú, pero, pero que no se alejan mucho de lo que estamos hablando. Y en Estados Unidos, bueno, se siguió un poco ese modelo de dejemos hacer a la industria, ya veremos. Bueno, hay órdenes presidenciales y tal, pero hay un fenómeno muy reciente, pero que va a continuar en el tiempo, y es la regulación estatal. El estado de Colorado ha emitido ahora hace poco una ley estatal de inteligencia artificial que sigue un modelo parecido al europeo, es decir, basado en riesgos. Leía un artículo al respecto, entonces hablaban un poco de si ese va a ser el modelo que finalmente también va a seguir Estados Unidos y la necesidad de armonización. Y aquí nosotros hemos dado un paso, como veremos más adelante. Reino Unido también empezó con este sistema del laissez-faire y lo acaba de abandonar. No solamente el nuevo gobierno, sino el anterior de Rishi Sunak ya dijo que iban a regular la inteligencia artificial. Eh, por lo tanto, la regulación es necesaria y está aquí para ayudarnos. Y además, esta regulación del reglamento quizá haya tenido mucha publicidad y propaganda, pero no es más que una pieza más del marco legislativo que ya tenemos establecido en Europa y que luego al final haremos una pequeña referencia, porque es que el reglamento hay que ponerlo en relación con otras normas que ya existen. ¿Mm? ujú. Bueno, yo aquí te quería lanzar una pregunta así muy rápida. Sabemos que Europa regula. ¿Crees que a lo mejor el reglamento se ha quedado muy general? ¿Que habría que a lo mejor haberse mojado un poquito más en alguna cosa? Esto un sí Bueno, o no y lo vamos viendo luego con las preguntas, ¿no? Pero... vamos a ver, sí y no. El reglamento, vamos a ver, el reglamento que ha tenido un periodo de cocción bastante largo, de repente se vio sorprendido por la aparición de la inteligencia artificial generativa, que era algo que no se esperaba, es decir, se estaba en el esquema clásico y tradicional de inteligencia artificial eh, nat- la que teníamos habitualmente, es decir, redes neuronales, etcétera, Ujú, y de repente aparece una nueva tecnología que parece que lo va a cambiar todo. Entonces, sí es verdad que hay una aproximación de riesgos, y eso es el criterio general, pero está más pensado para eso, para machine learning, deep learning, etcétera. Y de ujú, repente aparece esto y lo que hacen es que, digamos que se empotra dentro de la ley una regulación un poco más específica con respecto a los sistemas de IA generativa. Y ahí lo que se ve, y bueno, el reglamento actúa bueno, con cierta inteligencia, es que da una regulación un poco general, hace una remisión a anexos y deja abierta la posibilidad de mejora de ese reglamento, no solamente con nuevas versiones, sino con modificación de los anexos. O sea, es un poco como más elástico o un poco más abierto ujú, de las normas a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España, que son como muy categóricas y muy cerradas, ¿no? Es una ujú, forma de legislación más moderna y que se adapta mejor a esto, a ujú. este campo, el de la inteligencia artificial. Ahora, si quieres, vamos un poco más a lo que es el contenido. Ya hemos visto eso, la Mm. extensión, que es, como comentamos, más flexible. Vamos un poco a hablar del contenido. Ujú. ¿Qué es lo que te parece en cuanto a contenido? ¿Le faltan cosas?
Bueno, decir que le faltan cosas a una norma tan prolija y tan extensa, pues no sé, pues, le faltan cosas a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que por el momento está bien. O sea, ten en cuenta que es una norma que tiene 113 artículos, bueno, no son tantísimos, pero sí son bastante densos, 13 anexos que, como he dicho, juegan con los artículos, puesto que lo que se hace es que se deja en el anexo la regulación de determinados temas o la indicación de temas que están afectados. Luego hablaré un poco más cuando hable de alto riesgo, etcétera. Y hay 68 definiciones y 180 considerandos. Entonces, si te das cuenta, hay más considerandos que artículos y es porque yo creo que el legislador ha querido dar una explicación completa del qué y el por qué estamos aquí, qué es lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. En este sentido, desde un punto de vista práctico, yo aconsejaría, sé que va contra el planeta y todo esto, imprimirla. Porque yo he intentado seguirla y estudiarla con una tablet o con el ordenador para arriba y para abajo, y al final el método clásico de irte al texto, luego coger el anexo, darle las vueltas a las páginas, es lo que mejor funciona. Pero en fin, si alguno quiere puede intentarlo con el ordenador. Pero sí es verdad que existe una interrelación entre los distintos aspectos de la norma, ¿eh? Y yo destacaría aquí lo que antes he dicho, es decir, la flexibilidad que se le ha dado como consecuencia de trasladar a los anexos aquellas partes de la norma que podían ser objeto de modificación ulterior, por ejemplo, qué es lo que se considera productos de alto riesgo o algo así, y dejar en el texto lo que son un poco los principios generales y lo que es la gobernanza y la ordenación de todo esto, porque se crea no solamente una regulación para determinar esto, los riesgos, las utilizaciones, etcétera, sino una infraestructura organizativa que va a servir para controlar, sí, pero va a servir también para fomentar y para promocionar la creación de una inteligencia artificial europea. Porque el propósito de la norma no es coercitivo, o no solo es coercitivo, sino promocional. Intenta promocionar la existencia de una inteligencia artificial europea. Aquí es donde yo veo sobre todo que entra mucho el tema de los principios que rigen la Unión Europea. Mm, Lo que yo he percibido de todo el reglamento es que precisamente se plasman todos los principios de la Unión Europea en la inteligencia artificial, ¿no? Digamos ujú. que en las prohibiciones o en las intenciones. No sé si quieres comentar algo también un poco de este tema. Sí, bueno, esto es muy importante. Bueno, en primer lugar, lo que pretende el reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior y esto es importantísimo. Antes hablaba de Colorado, de la legislación en Colorado en Estados Unidos, y uno de los problemas que se planteaban por los artículos que leí es decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque si cada estado va a regular a su manera la inteligencia artificial, no sabemos cuál será el resultado. Nosotros tenemos la ventaja de que la legislación europea nos permite, mediante reglamentos, hacer una legislación armonizada, y esto es importantísimo. Porque cuando comienza el fenómeno de la inteligencia artificial y las preocupaciones, etcétera, pues todos los países se lanzaron a la creación de una agencia, a la creación de principios, a la creación de iniciativas y ya iban camino de crear algún tipo de norma nacional. Imagínate lo que podía ser una regulación de la inteligencia artificial dividida entre los distintos estados de la Unión Europea. Con lo cual, este tema de funcionamiento del mercado interior es muy importante y es importante que exista un reglamento. Luego también es importante cuál es el marco, qué es lo que se pretende. Entonces, lo que se pretende es no solo este marco uniforme, sino, y esto lo dice el propio reglamento, establecer este marco para el desarrollo y la introducción en el mercado y la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial en la Unión, o sea que hay una voluntad de promoción de conformidad con los valores de la Unión. Eh, e insiste en este tema al hablar de promover la adopción de sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano y fiables, Ujú. y garantizando un nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, estos son nuestros principios y no son diferentes aquí de lo que son en otros campos. Lo hemos hecho en el campo de la biotecnología.
lo hemos hecho en el campo de la protección de datos y ese es el marco en el que nos movemos y en el que nos vamos a mover. No va a haber otra cosa. Para bien, creo yo. ¿Mm? Ujú. Sí, al final el reglamento también actúa un poco ese paraguas principal, ¿no? Que abarca toda la Mm. Unión Europea y afecta a todos, pero con esas líneas tan generales que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que hemos trabajado Ujú, mucho en Europa para llegar a estas líneas y no perderlas. Em, una de las preocupaciones también que existe es un poco cómo y a quién afecta el reglamento. Es decir, ujú. hablamos de, pues, de los marcos a lo mejor regulatorios estatales que tendrán que hacer su aportación al reglamento, a lo mejor detallando algunas cosas y su transmisión a los ordenamientos, pero también afecta pues eso, a proveedores, a empresas, digamos un poco marcando esas Sí. líneas, esos tesoros económicos de los que hablamos. Mm. Cuéntanos un poco sobre a quién afecta el reglamento. Bueno, en realidad, claro, afecta a todo el mundo. Y luego, pues, a todo el mundo aquí y allá, porque de nuevo vamos a ver como en el RGPD un Brussels effect, ¿no? Y el principio básico ya sabes que es, si haces negocios en Europa, tienes que seguir las normas europeas. Entonces, pero viendo un poco los actores de todo esto. En primer lugar, los proveedores de inteligencia artificial, que pueden ser personas físicas o jurídicas, o también un organismo público, que desarrollan y ponen en el mercado un servicio de inteligencia con inteligencia artificial, en un amplio sentido. También el importador, es decir, quien lo trae desde fuera de la Unión Europea para su implementación o para su utilización dentro de la Unión Europea. Quien lo distribuye, que bueno, esto en herramientas de carácter menor, pues precisa una cierta capilaridad, entonces se prevé la existencia de un sistema de distribución, aunque verdaderamente es un poco minoritario. Y luego, una cosa muy importante es que establece el llamado responsable del despliegue. Es decir, aquella persona física o jurídica o una autoridad, un órgano público que van a implementar inteligencia artificial en la prestación de bienes, la prestación de servicios, la prestación de un servicio público. Entonces, horizontalmente afecta a todo el mundo, incluidos la propia Unión Europea y sus órganos, los órganos estatales, autonómicos, locales, es decir, cualquiera que implemente un sistema de inteligencia artificial se ve afectado por el reglamento. Obviamente, las obligaciones no son las mismas en un proveedor que en un responsable de despliegue, un implementador, entre otras cosas porque no lo ha producido. Pero hay un deber de diligencia en cualquiera que utilice sistemas de inteligencia artificial para que sean acordes con lo que acabamos de hablar, con un sistema acorde con los principios de la Unión Europea. ¿Mm? Ujú. Una pregunta que también tenía es la diferenciación sobre sistemas de inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial. Ujú. Esas referencias que hace son, bueno, creo que son bastante Sí. interesantes por ponerlas un poco en contexto. Bueno, los sistemas es un poco la regulación original, en la línea original que se venía manteniendo. El tema de los modelos se introducen cuando la Unión Europea se da cuenta, el Parlamento se da cuenta que están apareciendo los sistemas de inteligencia artificial generativa y que no necesariamente son sistemas, sino que son modelos. Bueno, un sistema pues es un sistema de inteligencia artificial y no me estoy inventando nada, estoy leyendo una de las definiciones, hay que leerse todas las definiciones, y dice, es un sistema basado en una máquina diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía. Este tema de la autonomía es lo que los separa de la ciencia computacional clásica y tradicional, Ujú, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, este tema de adaptación también es importante, y que para objetivos explícitos e implícitos infiere, y esta es la clave, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información de salida. Entonces, y entran predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Es decir, hay un input y un output, pero la máquina, el software, este software o este super software, como lo llamo, tiene unas capacidades distintas a las que existen dentro de la computación tradicional.
Sí, ¿no? Al Y final es luego, un poco ese mismo input, diferente output, ¿no? Un poco. claro, Ujú. claro. Y bueno, pues puede influir en entornos físicos o virtuales, ¿no? Eh, Frente a eso, el modelo de IA de uso general, el modelo de inteligencia artificial de uso general, pues es capaz de realizar de manera competente, de nuevo estoy leyendo la definición, una gran variedad de tareas distintas independientemente de la manera en que el modelo se introduzca en el mercado. Es decir, es una pieza o es un elemento que puede tener vida propia, evidentemente, pero que tiene la capacidad de empotrarse, de integrarse dentro de un sistema para la utilización en distintos fines. Si te das cuenta, está pensando en la inteligencia artificial generativa, es decir, tú puedes buscar a través de una serie de inputs con tus datos o con datos que coges de aquí y de allá un determinado output. Entonces se integra dentro de su sistema. Y también aplica, lo dice el reglamento, a un uso entrenado de un gran volumen de datos utilizando la autosupervisión a gran escala. Eh, bueno, básicamente lo que está pensando es en eso, en sistemas de inteligencia artificial generativa que son multipropósito, es decir, que, bueno, es que es un hecho ya que se están utilizando en muy diferentes campos, ¿no? Entonces ahí digamos que hace una división entre lo que son las obligaciones de uno o de otro, es decir, de quién es el que provee el modelo y de quién es el que lo utiliza dentro del sistema. Ujú. Creo que ahora también has sacado un tema muy importante que son los datos. Hablaremos, yo creo, más adelante un poco de esa Sí. interconexión con el reglamento de protección de datos y etcétera. Y yo creo que uno de los puntos en los que es más incisivo el reglamento es en los riesgos que supone la utilización de ciertos datos. Ujú. Mm, Sobre estos riesgos, ¿qué cabe comentar? ¿Dónde están esos? Bueno. Vale, bueno, efectivamente, pues la regulación está basada en riesgos, es decir, si hemos hablado de los principios que rigen a la Unión, que están detectados y están explicitados, hay mucha literatura, sobre todo proveniente de Estados Unidos, de una utilización eh, indiscriminada de sistemas de inteligencia artificial que causan efectos aberrantes. Entonces, sabemos no es algo teórico, sino que lo sabemos, y ya digo que hay libros publicados que nos indican claramente que la inteligencia artificial es capaz de discriminar por cuestiones de raza, por cuestiones de ingresos económicos, por otra serie de cuestiones. Es decir, tiene una serie de sesgos inducidos por los humanos que programan, es decir, no, la IA no tiene vida autónoma. Eh, pero es el resultado de quienes la han creado, ¿no? Entonces, este tipo de aberraciones o este tipo de discriminaciones son las que se intentan eliminar. Por otro lado, hay una serie de actividades que se consideran en determinadas circunstancias no admisibles. Entonces, por eso la inteligencia, perdón, la regulación, el reglamento, lo que establece son una serie de prácticas prohibidas que en ningún caso se pueden realizar dentro de la Unión Europea o se pueden utilizar dentro de la Unión Europea y que se refieren a una gran variedad de cuestiones. Hay un tema fundamental que es el de tema de biométricos, de datos biométricos, utilización de datos biométricos, que aquí, sin embargo, hay que decir que no es que se prohíba terminantemente y absolutamente la utilización de datos biométricos, sino que lo que se prohíbe es la utilización indiscriminada. Es decir, puede haber funcionalidades eh, por ejemplo, de clasificación por datos biométricos, pero con un fin, un propósito muy, muy determinado, que es, por ejemplo, tratamiento de determinadas enfermedades, etcétera. El tema de la identificación biométrica remota, también cuando es con carácter generalizado, no buscando una determinada persona, una determinada actividad, lo mismo que el tema de reconocimiento facial indiscriminado, un reconocimiento facial específico para permitir el acceso a una instalación, etcétera, pues puede estar permitido. Y luego, sin embargo, hay cosas que sí que están prohibidas, como son pues, la utilización de técnicas subliminales, la manipulación y el engaño a través de sistemas de inteligencia artificial,
el social scoring, que es lo que he estado hablando antes, es decir, la discriminación de personas por razón de su raza, de su condición económica, de su situación económica y de otras circunstancias, ¿no? Y luego en los sistemas de predicción de delitos, ¿no? Un poco pues, parecía que estábamos viendo Minority Report, ¿no? Pero parece ser que es posible predecir los delitos, pero los sistemas no funcionan. Mm, Entonces lo que hacen es discriminar. mm, Por tanto, hay determinadas actividades que están terminantemente prohibidas. Y luego hay una serie de sistemas de sistemas de inteligencia artificial que se llaman de alto riesgo, en los cuales, estando permitidos, el reglamento establece una serie de normas bastante estrictas para su utilización, ¿no? Aquí hay dos grupos, y entonces aquí, ves, me voy a ir a los anexos, ¿no? Porque uno de ellos se refiere a la seguridad de los productos, y entonces ahí nos tenemos que ir, lo tengo aquí, al reglamento, al anexo 1 del reglamento, donde nos cita un montón de normas sobre seguridad, pues, de dispositivos médicos. Hay un listado enorme, ¿no? de reglamentos y de directivas sobre seguridad de productos, ¿no? Sanitarios y no solo sanitarios, ¿no? Pues quizás los más llamativos son los sanitarios. Y luego, en el anexo 3 se establece también una determinación de sistemas de alto riesgo en relación con determinadas prestaciones, ¿no? Pues está hablando, por ejemplo, a ver que lo tengo aquí, sistemas de biometría, sistemas sobre infraestructuras críticas, sistemas sobre educación y formación profesional, sistemas sobre empleo de los trabajadores y acceso al autoempleo, acceso a servicios. Bueno, no quiero enrollarme porque el reglamento está ahí, ¿no? Pero que digamos que lo que hace el reglamento es decir, bueno, alto riesgo es productos o determinadas prestaciones, y para que vea usted a qué productos se aplica o a qué determinadas prestaciones o áreas de prestación, vaya usted al anexo 1 o al anexo 3. mm, Esto es lo que permitirá que luego, si se ve que es necesaria una actualización, un ayornamiento, la alteración, o sea, la complementación o modificación de los anexos será suficiente. No hará falta cambiar el texto otra vez, porque los principios siguen siendo los mismos, ¿no? Eh, eh, y luego, pues hemos hablado de prohibidas, de alto riesgo, hemos visto un poco también lo de la inteligencia artificial generativa, y luego queda el resto, que son sistemas que en principio se pueden utilizar porque no tienen estos riesgos sistémicos, pero que están sujetos a determinadas obligaciones, ¿no? De transparencia, etcétera. Y también hay responsabilidad por producto defectuoso, que luego haré una pequeña referencia, que es uno de los complementos que tiene este reglamento, uno de los elementos que van que van ordenados con este reglamento. ¿Mm? ujú. Bueno, yo, por aportar también un poco sobre experiencia y para que no se aleje un poco, que parece que esto es como muy lejano, en el desarrollo de nuestros propios sistemas, trabajando con sentencias, al final la propia inteligencia artificial te dice que no te puede sacar cierta información, por ejemplo, penal, porque está revelando, por ejemplo, maneras en las que se ha asesinado o se ha matado a alguien, ¿no? Entonces te dice, Sí. no, esto no te lo puedo mostrar porque son unos datos bueno, que no puedo mostrar, ¿no? Incluso cuando yo le doy esos datos de sentencias, la propia inteligencia artificial dice, ojo, que esto no lo puedo, o da error, dice, yo esto no lo puedo dar. Entonces, bueno, es Ujú. un poco, en ese tipo de modelos se está trabajando. Eh, Sí. hemos hablado eso de riesgos, de todo tipo de riesgos. En general, ¿no? Pero me gustaría saber quién interviene en el control de estos riesgos, ¿no? Creo que ahora ya, una vez hemos terminado el saber qué problemas hay, ¿quién va a ser el encargado de controlar? Que esto también lo dice el reglamento. Bueno, sí, evidentemente, o sea, para lectura posterior, y abandonamos este tema porque sí, si no, no tendríamos tiempo y vamos un poco mal. Yo lo que recomiendo es la lectura del artículo 11 y el anexo 4, donde describe las actividades de desarrollo de sistemas de alto riesgo que sean compliant, que sean adecuados al reglamento. Es un claro ejemplo, bueno, es un trabajo,
pero viene muy bien descrito. Además, luego hay otras herramientas de las que hablaremos. Pero bueno, si hablamos de lo que son los órganos, y aquí es donde empezamos con este tema que hablaba antes de lo del mapa del tesoro, ¿no? Vamos a ver. Desde un punto de vista formal, el Parlamento y la Comisión son los que van a jugar un rol importante, es decir, la Comisión bajo la supervisión del Parlamento. Pero eso es una supervisión, digamos, de un poco de alto nivel. Hay también algo de una entidad de la que se habla poco, pero que ha tenido una influencia importante, que es la OCDE. La OCDE inspiró el modelo del reglamento y sigue activa. Ahora hace poco emitió una propuesta de tratado internacional. Entonces seguirá ejerciendo una influencia a nivel internacional sobre el desarrollo legislativo en materia de inteligencia artificial. Pero yéndonos un poco al detalle en concreto, el reglamento prevé la creación de un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial. eh, la creación que ya se ha creado hace un mes de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que va a desarrollar un rol importante, ahora hablaré un poco más, y luego el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que estaba pensado para otras cosas, pero por la imbricación de la que hemos hablado entre los temas de protección de datos y los temas de inteligencia artificial, y por la experiencia que tiene desarrollada, pues tiene reservado un rol que será importante. De hecho, está emitiendo ahora unas comunicaciones interesantes, va por la tercera ya, sobre inteligencia artificial. Entonces, recomiendo el entrar en la web del supervisor y leer qué es lo que está diciendo, ¿no? Va a ejercer un rol, se dice que es el que va a establecer o fijar el template dentro del cual las obligaciones de transparencia se van a hacer efectivas con respecto de la confidencialidad, porque hay un tema sobre el tema de transparencia, un tema sobre transparencia que es importante, ¿no? Hasta qué punto se puede ver en peligro un sistema, la revelación de datos sobre un sistema de inteligencia artificial si hay secretos empresariales dentro de eso. Entonces, bueno, pues va a crear este template con un entorno seguro, etcétera, o sea que va a tener un papel importante. Y luego ya, pues las distintas oficinas nacionales que se están creando, la española ya se ha creado y va a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a crear una especie de network dentro del cual a nivel nacional de cada uno de los países de la Unión Europea y a nivel de la Unión Europea se verá que se va a crear un intercambio de información, una mejora de la regulación y sobre todo del tratamiento. Hay también una comisión de expertos, etcétera. Se van a crear a nivel nacional, o sea, se van a dedicar recursos para la existencia de una infraestructura que lo que haga es que intente quitar los miedos a los desarrolladores y les dé una cierta seguridad. Y esto es importante. Ujú. Creo que también es, o sea, hablar eso de esto está llegando, etcétera, que tenemos que hablar un poco del tiempo, ¿no? Comentabas que Sí. estos cambios, el reglamento ha llegado y la gente piensa que es Mm. como ya, hay que tenerlo todo, pero No, 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 es no, una no, no, eso no es cierta así. transición. Pero déjame que te diga una cosa antes, en 30 segundos, porque Ah, es sí, sí. importante. La gente lo tiene que mirar, ¿eh? Específicamente, el papel de la Oficina de Ah, Inteligencia sí. Artificial va a ser importante y ahí hay que fijarse, yendo a la web, se extrae esta información que os estoy dando, ¿eh? Hay distintas unidades y algunas son pues, de regulación, de seguridad de la inteligencia artificial, pero hay dos unidades que son muy importantes, que es la de excelencia y la de innovación y coordinación. ¿Por qué son importantes? Porque estas unidades lo que van a buscar es la promoción de una inteligencia artificial a la europea y para ello van a poner fondos a disposición de los que quieran participar de I+D, en coordinación con la Gen AI de la Unión Europea, con el programa Horizonte, etcétera. O sea, va a haber un montón de dinero a disposición de aquellos que quieran hacer inteligencia artificial respetando el sistema europeo. Y luego hay una unidad de innovación y coordinación que va a ayudar a establecer esta estrategia y coordinar con fondos nacionales. También se están creando a nivel nacional sandbox, en España existe ya uno para desarrollo, o sea que aquí es donde está el tesoro, es decir, el mapa, todo este mapa nos debe conducir a este resultado. No me extiendo más, es decir, pero sí llamo la atención
a los que están asistiendo para que hagan un seguimiento muy específico de las actividades de la Oficina de la Inteligencia Artificial, porque ahí va a haber fondos para desarrollo de inteligencia artificial y para la implementación. O sea que Ujú. esto es un tema interesante Sí, sí, y no, desde luego. económicamente, como esto es Economics and Juris, pues damos un toque económico Muy aparte del bien. jurídico. Sí, Bueno, sí, y me gusta. luego, yendo a tu pregunta, vamos a ver. Ujú. Efectivamente, pues estos son muchos cambios, pero esto no es de la noche a la mañana, es decir, el acuerdo final fue en enero y el reglamento se publicó en el diario el 12 de julio. Entra en vigor el 2 de agosto. Y luego, pero ya sabéis que la regla general de aplicación es de 2 años, con lo cual casi todo va a entrar vamos, una parte va a entrar en vigor el 2 de agosto de 2026. Esto ya nos deja un poco que tenemos tiempo para hacerlo. Ahora, sí es verdad que las normas sobre las disposiciones generales, o sea, lo que es el marco jurídico general, y las disposiciones sobre inteligencia artificial prohibida entran en vigor el 2 de febrero de 2025. O sea, que aquellos que estén haciendo cosas feas ya pueden ir mirándoselo porque a partir de enero ya no podrán hacerlo. ¿Vale? Yo creo que es una minoría, pero bueno, aviso a navegantes, ¿no? El 2 de agosto del 2025 es cuando van a entrar en vigor las normas sobre los modelos de inteligencia artificial general y con riesgos sistémicos. Y luego la gobernanza de la inteligencia artificial europea y las sanciones. ¿Eh? Entonces, aquí ves que el plazo es un poco más corto, pero hay una adaptación hasta el 2 de agosto de 2025 para poder ir preparándose en todo esto. Y la confidencialidad del artículo 78, que es muy importante, también entra en vigor con carácter adelantado en el 2 de agosto de 2025. Y luego y las sanciones, excepto las de proveedores de modelos de inteligencia artificial de uso general, que esas entrarán con la regla general de los 2 años. O sea, digamos que hay un periodo en el cual eh, será de advertencia, ¿no? Como esto que decían como en la M30, si entra usted en la M30, oiga, que dentro de un mes ya no va a poder y tal. Bueno, pues todavía va a haber un periodo dentro del cual se va a permitir una suerte de sandbox dentro del cual las sanciones no van a aplicar, no todas las sanciones van a aplicar. Y luego, el 2 de agosto de 2027 entran en vigor las reglas de clasificación de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, porque yo creo que están previendo o están viendo que no es un tiempo suficiente, que necesitan trabajar un poco en ello, entonces quedará ahí ya definitivamente fijado las reglas de clasificación. Para tranquilizar. Entonces, consecuencia o conclusión. Descárgate el reglamento, léetelo con calma, mira a ver dónde te afecta, vete buscando organismos públicos, privados, etcétera, para tu formación, vete haciendo cosas y tal, vas a tener tiempo de hacerlo correctamente. Esa es un Ujú. poco la conclusión. Y bueno, ya hemos hablado de este reglamento, pero la conexión que tiene con otros reglamentos también es muy importante. Ya no vamos a talar el Amazonas como tengamos que imprimirlos todos. Sí, no, 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 todo no. Todo no. No, pero es verdad, vamos a ver, el reglamento se enmarca dentro de un contexto mucho más general al que luego aludiré. Pero bueno, por hacer las cosas de lo más próximo a lo más lejano. En primer lugar, el Reglamento General de Protección de Datos tiene una influencia indudable. Es decir, este sistema de riesgos ya proviene del propio reglamento y además vamos a tratar un montón de datos personales, además de datos no personales, y por tanto tiene una influencia clara. Hay otro campo del que se habla poco y que va a tener una influencia importante, que es el tema de responsabilidad por productos defectuosos. Nosotros tenemos una directiva, vamos, la Unión Europea tiene una directiva del año 85 que, como te puedes imaginar, ni estaba pensando en la inteligencia artificial, ni siquiera estaba pensando en el software, aunque luego ha habido sentencias que lo han aplicado. Entonces, esta directiva del 85, que bueno, pues fue exitosa, establecía un sistema por el cual el perjudicado tenía que probar el daño o el defecto del producto defectuoso, la relación causal y el daño efectivamente causado. Entonces, ahora hay dos normas que están ahora mismo en la cocina, una en el horno para salir y otra va a tardar un poco más. Una es un proyecto de directiva de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos
que es una edición segunda de la del año 85, pero muy renovada, porque evidentemente incluye ya el software e incluye la inteligencia artificial. Entonces, sí es verdad que se mantiene el mismo sistema de carga de la prueba, pero establece una serie de presunciones en el caso de que no se suministre información o de que esa información sea defectuosa. O sea que, ojo, porque las reglas del juego no cambian, pero sí un poquito. Entonces, proveedores de software, proveedores de sistemas de IoT, etcétera, tienen que estar bastante más atentos, porque además hay una obligación de revelar la información. Y luego hay un proyecto específico de directiva de responsabilidad civil de inteligencia artificial, que ese está un poco más verde, pero que saldrá también y que complementa directamente al reglamento. Se va a permitir que sea a través de una directiva, es decir, implementación en normativa nacional, pero va a dejar el peso también mucho más sobre los proveedores de este tipo de servicios. Hay un tema muy importante, el tema de estandarización y normalización. El propio reglamento hace referencia a esto, a la necesidad de estandarización y a las iniciativas que hay. En el considerando 121, en el artículo 40, se habla de una acción de la Comisión para la Estandarización. ¿Por qué es importante? Porque no vamos a hacerlo cada uno como nos dé la gana. Entonces, la existencia de normas, incluso hay una ISO 42001, que es embrionaria y todo esto, sobre desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, también esto es un mensaje de tranquilidad para los desarrolladores. Se van a poder hacer sistemas, modelos, etcétera, de acuerdo con una serie de estándares y la industria ya está trabajando en ellos. Entonces eso va a facilitar mucho las cosas. Y luego hay un último tema, se nos va el tiempo, y a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pobrecillos, y siempre me lío a hablar y no paro nunca. Pero vamos a ver, quiero hacer una referencia también para el estudio de quien esté interesado en el tema. Es el tema de economía de los datos. El otro día leía un artículo muy gracioso que decía, en uno de los resúmenes, dice, usted no necesita una estrategia de inteligencia artificial. Lo que usted necesita es una estrategia de datos para empotrar la inteligencia artificial en su estrategia de negocios. Es decir, qué datos necesito, por qué los necesito, dónde están, son míos, son de otros, etcétera. Y cuando yo sé eso y tengo los datos, implemento un sistema de inteligencia artificial, medidas o lo que sea, que hacen que aquello funcione. Entonces, nosotros tenemos un esquema legal ya dado y que viene del año 2015, que es cuando la Unión Europea empieza a desarrollar el Digital Single Market, y entonces quiere crear una estrategia de datos. Entonces, recomiendo leer las muchas reglamentos, directivas que ha habido al respecto, que son de todo tipo, clase y condición, que no podemos mirar ahora porque no tenemos tiempo, pero que culminan un poco en la Data Governance Act y en el Data Act. Entonces, la Data Governance Act lo que establece es un sistema basado en los principios de la Unión, es decir, posibilidad de propertización de los datos, pero necesidad de compartición. Un equilibrio entre propiedad intelectual o propiedad de lo que sea de los datos y derecho de la competencia, no abuso de este poder de los datos, ¿no? Entonces, la Data Governance Act, que es muy interesante, está en pleno vigor y eficacia desde hace un tiempo, crea una serie de espacios, una especie de comunidades de datos en los cuales la gente puede compartirlos y sacar beneficio propio. Es decir, lo bueno de los datos es que no se extinguen. Es decir, yo puedo tener unos datos interesantes y usarlos y tú al mismo tiempo los estás usando para otra cosa. Entonces, quiere crear estos espacios de cooperación. Y luego la Data Act, que lo que establece también son normas de competencia para que no se produzcan abusos por parte de quien es el propietario de los datos, el tema de la relación entre los consumidores y los productores de bienes y servicios, es decir, el automóvil que genera un montón de datos, pero yo también genero datos cuando lo estoy conduciendo, etcétera. Son dos lecturas muy recomendables, la Data Governance Act y la Data Act. Y luego, pues, cosas que en principio no tienen que ver, pero que al final todo se ve relacionado, que son la DMA y la DSA, la Digital Markets Act y la Digital Services Act, que de alguna manera y por el incremento del uso de datos y de la inteligencia artificial, pues también van a tener una influencia. Y yo aquí me paro porque si no damos tiempo para que nadie pregunte nada. La verdad es que, bueno, el tema es extenso ya de por sí, podríamos estar hablando muchísimo tiempo.
No me ha parecido que tengamos preguntas, o a lo mejor es que no las estoy viendo. De todas maneras, yo sí que tengo unas cuantas. Entonces, si te Vale. parece, te lanzo un poco algunas, sobre todo un poco por resumir, ¿no? He visto que, bueno, primer consejo, creo que es leerse todo bien, sobre todo el nuevo reglamento, y ver a qué corresponde cada uno, ¿no? Entrar en esa definición de qué es lo que estoy haciendo con esos datos. Evaluar Sí, evidentemente los riesgos, creo que es importante si lo que estamos llevando a cabo puede tener ese tipo de riesgos. También es verdad que entiendo que es muy genérico y es difícil. Eh, Transmitir tranquilidad sobre los tiempos de implementación, ¿no? De que sí. esto va a ir poco a poco y luego sobre todo también ver esa transversalidad. Yo creo que con esto tenemos claro el Es mapa. un resumen perfecto. Y ahora el tesoro, que es lo que comentabas tú, creo que hay que incidir un poquito más en el tema pues, de esa oficina, de que se están haciendo cosas, etcétera. No sé si quieres dar alguna pincelada más a esto que he comentado. Bueno, está un poquito por ver, quiero decir, lo del tesoro, ¿no? O sea, está claro que hay un tesoro. Todavía tenemos que cavar, pero ya sabemos dónde está. Ujú. Está en la actividad de la oficina y en las funcionalidades que tiene en cuanto al tema de desarrollo y aplicación. También lo vamos a ver en oficinas nacionales, CEDETI y otras, cómo se va a promover el desarrollo de una inteligencia artificial europea. Es importante aquí decir, porque yo creo que a veces estamos como eh, abducidos por la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial generativa es solo una parte de la inteligencia artificial. Entonces, si tú te fijas en el tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando en Europa, es como más industrial, más apegada al interfaz entre máquinas o entre la interfaz hombre-máquina. Hay un montón de patentes. OMPI ha sacado un informe hace una semana sobre patentes en materia de inteligencia artificial. Súper interesante, súper interesante. Y ves que hay algunas que son relativas a inteligencia artificial generativa y otras no. O sea que no nos obsesionemos con que todo tiene que ser IA generativa, que es que no es así. Y la utilización de lo que llaman the All Good AI, que es el Machine Learning, eso Mm. se va a mantener porque tiene una aplicación práctica inmediata y además y es bastante transversal, es decir, para muchos campos industriales es muy útil. Entonces, ahí es donde tenemos los europeos un buen punto de actuación. Porque tenemos una industria potente, una gran capilaridad de grandes empresas, luego empresas medianas y pequeñas y tal. El reglamento le da mucha importancia a la educación y yo creo que este va a ser también un punto de incidencia, es decir, saber de qué manera vamos a utilizar la inteligencia artificial, que en realidad es horizontal, puede aplicar a todos. Entonces, ver eso, o sea, leer el reglamento y luego ver un poco en qué me va a afectar y cómo lo puedo utilizar y qué fondos puedo utilizar, que van a ser bastantes. ¿Eh? Yo tengo una pregunta. He visto, bueno, invito a todo el mundo a que nos lance alguna así de última hora, que por lo que veo, de momento. Ah, mira, aquí tengo una. Ah, em, Dice, ¿podéis comentar algo sobre las excepciones del reglamento en relación a investigación en salud? ¿Dónde estaría el límite? Parece que el reglamento no deja muy definido. Bueno, No, lo hemos comentado un poco, pero... sí. No, la verdad es que no lo deja muy definido. Yo creo que, vamos a ver, aquí hay una parte que está que tiene relación con el tema de protección de datos y que está un poco pendiente, que es el tema de creación de un espacio de un espacio de datos ay, que no me acuerdo cómo se llama, de salud. Esta es una iniciativa europea. Entonces, esto está dando ya algunos frutos pero está un poco pendiente. Entonces, en general, yo lo que te podría decir es que ni el reglamento ni la Unión Europea está en contra de la utilización de datos de salud, siempre y cuando que se cumplan con determinados requisitos. Estos cada vez se van ampliando, digamos que se van normalizando la actuación. Pero evidentemente lo deja un poco abierto el reglamento porque también estamos viendo, yo el otro día asistí a una conferencia sobre este asunto, entonces se veía la gran variedad que podía tener el tema de utilización de datos de salud y combinación con otros, ¿no? Y entonces ponía algún ejemplo de estudios sobre
incidencia de determinadas enfermedades en determinadas poblaciones, entonces hablaban de, no, pero no solamente es pues determinada em, em, o sea, síntomas o de enfermedad, sino cuál era la incidencia de la localización. Por ejemplo, si está usted cerca de una fábrica de no sé qué, es más fácil que tenga. Entonces, los modelos que se están desarrollando tienden o intentan ser cada vez más complejos, porque hay muchos datos, pero están muy desperdigados. Entonces, perdón porque me he ido por por las ramas, ¿no? Pero en realidad sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que no está absolutamente definido, pero no creo que haya una actitud contraria por parte de las autoridades de la Unión y del propio reglamento en cuanto a la utilización de datos sanitarios o datos de salud. Mm. Una pregunta que tenía yo, y a lo mejor, bueno, ya por ir también finalizando, esperando alguna última pregunta, es, ¿crees que en algún momento saldrá alguna directiva europea que nos impida utilizar ciertos datos? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con datos de texto como son sentencias. Aquí hemos hablado de datos médicos. ¿Crees que en algún momento nos se impedirá por alguno de estos riesgos? Hablo también muy, bueno, aparte de médicos o tal, sobre el tema de estos sesgos identitarios, ¿no? Que la IA pueda generar discriminaciones, etcétera. Bueno, eso está cubierto por el propio reglamento, es decir, el tema de evitación de sesgos en el diseño de inteligencia artificial de alto riesgo y en la prohibición de determinadas actividades. Si te refieres a otros datos con respecto al tema de protección de derechos de autor, utilización de obras de otras personas y Ujú. todo Por eso, ejemplo. como dicen en el cine, esa es otra historia. Es decir, eso nos llevaría a otro podcast sobre este asunto. Ujú. El tema está como muy movido, ya sabes que afecta muy específicamente a la inteligencia artificial generativa y entonces a la utilización masiva de datos que son textos, que Mm. están sometidos a propiedad intelectual. Y eso, bueno, hay un frente de batalla en Estados Unidos con una serie de sentencias perdón, de demandas que se han interpuesto por parte de la industria editorial y de otro tipo contra los distintos actores de la generativa. Y ahora los últimos han sido los de la música. La verdad es que el tema de la utilización de inteligencia artificial en la creación de música ha causado terror Mm. a la industria musical, porque es que produce cosas que quizá no es una obra de Beethoven, pero todo el mundo no está escuchando Beethoven todos los días. Entonces, hay una cierta preocupación por la creación masiva de música sintética o música creada con inteligencia artificial y las implicaciones que tiene para la gestión de derechos de autor, etcétera. Entonces, esa es una de las batallas, no sé si del otoño-invierno o del año 2025, pero eso se va a dar. O sea, Ujú. no es suficiente con la directiva, con el opt-out que hay en Europa. No sabemos qué va a pasar con las sentencias que se emitan en Estados Unidos y es un terreno un poco incierto, pero ya hay algunos movimientos de los que me callo, Ujú. eh, que no puedo contar de momento para intentar buscar algún tipo de solución. Bueno, en ese caso te emplazo para que nos vengas a contar todo esto porque vamos, creo que sí queda para otro podcast. Creo que voy a terminar con una pregunta muy ligerita y lo vamos a ir cerrando. Em, ¿Le has pedido a ChatGPT o a alguna inteligencia artificial que te resuma el IAC? No, no. Bueno, bueno. No, es verdad que, bueno, he hecho mis pinitos con ChatGPT, Ujú. eh, pero eh, a mí me da mucho miedo perder mi autonomía. Es decir, o sea, quizás que yo no soy el mejor ejemplo, ¿no? Pero yo sigo haciendo operaciones aritméticas de memoria o escritas en papel y no utilizo siempre la calculadora. Mm. El tema de la dependencia de las máquinas me preocupa. Quizás soy un obseso, ¿eh? Entonces, pero es verdad que ChatGPT puede tener algunas utilidades interesantes, o Copilot, etcétera, la creación de resúmenes de reuniones, etcétera. O sea que habrá que seguir, pero yo no quiero perder mi autonomía en la creación.
¿eh? Mm, sí, no, al final yo siempre he compartido esa idea de que el abogado es creativo y que tiene que crear cosas, de crear esas demandas y tal, y resumir y trabajar. Sí que es verdad que estas herramientas facilitan, pero bueno, yo creo que es muy Y interesante hay también. algunas cosas que sí, ¿eh? O sea, yo he Sí, visto, por sí. ejemplo, resúmenes de artículos y todo esto, cuando tienes que leer muchas cosas, pues es verdad que resultan bastante útiles, pero solo debes dejarlo para saber un poco de qué va. Ujú, Es decir, sí. el detalle yo creo que nadie como tú o las implicaciones que puedan tener lo que te están contando, eso es más una actividad más creativa y eso, ponerlo en relación con otras cosas. O sea, es una herramienta, pero no sustitutiva, ¿eh? Ujú. Sí, sí, vamos, yo estoy de acuerdo. Además, soy fiel defensor de que esto es al final siempre hablamos de herramienta, es decir, al final el que Mm, trabaja y el que tiene que poner un poco la cabeza es la persona que está detrás de esa herramienta. ujú. Y al final eso con todo. Bueno, yo creo que hemos cumplido el tiempo, hemos hablado largo y tendido. Me encantaría, y además te invito desde aquí a tener una segunda reunión, una segunda webinar o lo que sea, hablando también a lo mejor más de estos datos, de estas propiedades de derechos de autor o bueno, Ujú. cualquier tema que se pueda ocurrir o ver, Claro, hacer este seguimiento del reglamento. Y nada, encantado. Yo lo he muchísimas pasado muy gracias. bien contigo y hablando y bueno, pues estaré encantado de tener otra charla contigo sobre estos temas. Muchas Fenomenal. gracias. Y Encantado, muchas muchísimas gracias gracias. a todos por asistir y por escucharnos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recordad que bueno, que esto se va a quedar grabado, lo vais a poder ver en la web de Economies and Jurist. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.